si os parece, empezamos la presentación del libro de Manuel Monge Lorenzo, agradeciendo, por supuesto, en primer lugar, la acogida de la Fundación Carlos Edmundo de Ori. Estamos encantados, aunque siendo el autor con un apellido Monge con G y un presentador con un apellido Cruz, Monge Cruz, quizás esta presentación deberíamos haberlo hecho en la Casa Museo de Camarón, sí, y haberlo celebrado luego en la Venta Vargas en vez de aquí. Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir para Carnaval de aquí de Cádiz, en Romancero, la primera vez que actuamos en el Teatro Falla fue en el año 2012. Yo escribía con un amigo, escribía las letras, que se llamaba Antonio Cara. Y Eduardo Bablé, mi tocayo Bablé, nos presentó Romancero de Kiko Quiñones, con letras de Antonio Cara y Eduardo Cruz. Anda que no tienen guasa los Moneda. Y desde entonces nos empezaron a conocer en Cádiz como los Moneda. Todavía hoy, que ya han pasado más de 10 años, a mí me conocen aquí como el Moneda. Igual, a partir de hoy, a ti y a mí nos conocen como los Camarón, el Monge y el Cruz, y tenemos una gira internacional del libro impresionante. Bueno, de momento estamos aquí súper a gusto en la Fundación y vamos a hablar de tu libro y un poco antes, para poder entender de dónde viene este libro, que es el último que has publicado, quizás habría que hablar un poco de tu trayectoria literaria anterior, que es nada menos que una colección ya importante de libros de poesía. Y no son libros de poesía al uso que uno se autopublica porque le ha dado por venirse arriba porque ha rimado noche con coche y dice yo soy poeta, como pasa ahora mismo con los que publican con Espasa Camp y con otras editoriales de gran renombre, no sé por qué. Manuel tiene un bagaje cultural detrás, que es lo que necesita primero un escritor y sobre todo un poeta. Tiene lecturas, y las lecturas no se resumen a 4 o 5 libros ni a 3 o 4 artículos en el Cultural, en el ABC, en estas revistas culturales, sino hay que leer los clásicos. A mí un profe de literatura me dijo hace muchísimos años, cuando yo le dije yo quiero ser escritor, yo quiero escribir, me dijo pues solamente tienes que hacer una cosa, léete a todos los clásicos, luego olvídate de ellos y escribe. Y yo me leía a todos, yo me leí clásicos. Pero hay mucha gente que para escribir no lee los clásicos, no lee ni siquiera los clásicos ni los contemporáneos. Se dedica a escribir porque eso tiene mucho glamour y eso, lo mismo que eran los cantautores en los años 80 que ligaban mucho, pues ahora aparecen los escritores que riman noche con coche, pues ligan mucho también, ¿no? Los Maruán de turno. Manuel no es de esos. Manuel tiene, y lo podéis comprobar en sus libros de poemas, que tiene un bagaje cultural detrás sólido, con cientos y cientos de lecturas que además se reflejan y ves las referencias. De ahí viene este libro, que es absolutamente distinto, radicalmente distinto, y también muy distinto de otro proyecto que tiene en marcha, me consta, que no sé si al final querrá mencionar y querrá hablar de él, yo se lo preguntaré. Luego el que haga lo que quiera, que aquí cada uno somos muy nuestros, con nuestros proyectos que todavía no están ni firmados ni simplemente terminados. En todo caso, se nota en este libro esa visión de poeta que tiene el autor. El poeta sólido, el poeta riguroso, lo que hace es transformar lo local, lo muy cercano, en universal. De tal manera que cuando tú lo lees, dices, yo no sabía que sabía esto, pero esto lo sé yo. Lo que pasa es que no sabía cómo decirlo, y el poeta te dice cómo decirlo. Y eso Manuel lo hace en sus libros de poemas y en este libro de artículos que ahora desgranaremos. Ese es el primer valor que yo he visto leyendo el libro. Y eso solamente se consigue, como decía, a base de lecturas y lecturas y lecturas, lecturas incluso a veces críticas. No pasa nada por
leer un libro y dejarlo en la página 50 y decir, esto no me llega. Que no es que sea bueno o malo, es que simplemente a mí no me llega. Esa actitud crítica con la literatura es un valor añadido cuando tú quieres ser una persona que escribe, un escritor, un poeta, palabras mayores. Y entonces no es baladí que en este libro el prólogo se lo haga un señor que muchos aquí conocemos, que es Juan José Tellez, JJ, para los amigos, que reúne muchas de las características que tiene también Manuel a la hora de escribir. JJ Tellez es un auténtico poeta, es un lector empedernido. Seguramente en cualquier momento de su vida que le preguntes está leyendo 3 libros a la vez, seguramente a Manuel le pasa exactamente lo mismo, y es un lector crítico, de los que, como decía el personaje de Vázquez Montalbán, Pepe Carballo, si un libro no le gustaba lo tiraba a la chimenea y no pasaba nada. Umbral decía que hacía lo mismo, Umbral era más postureo, que lo tiraba a la piscina de su dacha, pero en ese sentido son dos, permíteme que os llame personajes, dos personajes iguales, Tellez y Monje, Juanjo y Manuel. Y me parece muy acertado, no sé si ha sido cosa de editorial o ha sido cosa tuya por la amistad que os une, que sea JJ quien prologue el libro. Dice mucho, y además el prólogo dice mucho también sobre Manuel, quizás mucho más de lo que os puedo decir yo hoy en esta tarde. Centrándonos ya en el libro, el título, negrita, subrayado, cursiva. Lo primero que me viene a la mente es Paco Umbral. Paco Umbral, no desde que empezó, pero casi, desde que empezó a despuntar, por lo menos en lo que nos ocupa aquí, que son los artículos periodísticos, artículos de opinión. Empezó con Diario 16, titulando su columna El Spleen de Madrid, que hacía referencia a aquel libro de Baudelaire, El Spleen de París, y ya ahí Umbral, cada vez que citaba a una persona del mundo cultureta, digamos de Madrid, donde él se movía, lo ponía en el artículo, lo ponía en negrita. Fue una innovación que hizo él en los artículos de opinión de los periódicos. Nunca había pasado antes y creo que nunca ha pasado después. Simplemente ha sido él que cada vez que citaba un apellido, en el periódico aparecía en negrita. Luego solo continuó él cuando fichó por El Mundo con Pedro J. Ramírez y tenía su columna en la contraportada del periódico, se llamaba Los placeres y los días, que es un título que cogió de Marcel Proust, una novela, una pequeña novela de Marcel Proust, que fue el antecedente a todo En busca del camino perdido, ¿no? La gran obra de Proust fue eso, Los placeres y los días, y fue como se llamaba la columna de Umbral, y también ahí se veía poniendo en negrita los nombres destacados de las personas a las que hacía referencia. Y eso es algo que también utiliza Manuel este libro, que me ha llamado la atención, más allá de luego darle la vuelta o rizar el rizo con los subrayados y las cursivas, que, como anuncia y promete el título, también aparecen en sus artículos y son lo que intentan destacar, supongo, de cada uno de los artículos que componen el libro. La temática, bueno, primero, él lo vende como artículos de opinión. Yo no creo que sean artículos de opinión, porque un artículo de opinión, como lo tenemos asimilado, los que leemos prensa, etcétera, son puntos de vista fogonazos, 300 palabras máximo en un periódico, de un tema puntual, de actualidad generalmente, o alguna, con perdón de la palabra, sin niños delante, alguna paja mental del autor, pero que no van más allá y que simplemente es, en muchas ocasiones, por entretenimiento, de mucha calidad. Me estoy acordando ahora de Juanjo Millás, por ejemplo, con sus artículos de los viernes en el País, que sus columnas son absolutamente magistrales, y muchas se han reunido en un libro que se llaman, publicado por Seix Barral, que yo recomiendo siempre, que se llaman Articuentos, y que son microrelatos fantásticos. No son artículos de opinión, son relatos, son, bueno, fantasías al hilo de más o menos la actualidad, o lo que escribe Manuel Vicent también los domingos en el País, y muchos otros. Yo creo que esto, lo que publica ahora Manuel Monge, no son esos artículos de opinión al uso. Yo creo que van mucho más allá, y que más que artículos son mini ensayos.
mini ensayos, ni siquiera de actualidad, son mini ensayos de temas que a él le ocupan, que a él le preocupan, que a él le interesan y que los desarrolla, pero con un bagaje detrás que no está en los artículos de opinión al uso. Los artículos de opinión es simplemente una opinión y punto. Y soy yo quien la doy, yo la firmo y ya está. Lo que hace Manuel en estos artículos, que ha resumido en este libro, es respaldarse o acompañarse de un montón de autores que han escrito sobre el mismo tema y que él ha indagado, que lo ha investigado, él ha leído y que los plasma ahí. Con lo cual, el artículo de opinión, por mucho que lo firme él, viene avalado por un montón de firmas pues que abarcan desde Cicerón, que es alguien a quien nombra en varias ocasiones, hasta los más recientes como Caballero Bonal, por ejemplo, por citar algunos. En ese sentido creo que son más que artículos, son pequeños ensayos, si es periodísticos o ensayos no sé, o ensayos literarios, porque abarcan luego un montón de temas clásicos, fundamentalmente basados o centrados en la cultura vista desde el más amplio sentido de la palabra, literatura, cine, música, absolutamente todo, que son los intereses que a él le mueven, seguramente motivado por todas las lecturas que él desarrolla y que plasma en sus escritos. Cada entrada que él hace, me gusta llamarlos entradas porque es como una invitación a la reflexión de los demás y una invitación al aprendizaje. Yo siempre digo que, y no soy yo el que lo dice, comparto la opinión de mucha gente más sabia que yo, como lo he dicho anteriormente, que cada libro te lleva a un montón de libros más. Cada vez que leemos un libro, si nos ha gustado, seguramente tendemos a buscar en la librería más libros de ese propio autor. Si en la contraportada alguien nos dice que este autor se parece en el estilo, en la forma, en no sé qué, en la forma de ver la vida, a otro autor que no conocemos, seguramente, si nos gusta leer, tengamos la tendencia a buscar a ese otro autor que no conocemos, pero que parece que nos puede gustar. Y entonces, en ese sentido, Manuel hace una cosa fantástica. No es que cada libro te remita a otro libro, es que cada artículo, cada entrada que él publica en este libro, te lleva a un montón de autores diferentes, que es lo que decía antes, en los que él se basa, en los que él ha leído, en los que él comparte opiniones, declaraciones, entrecomillados, etc. Es algo que quizás se te ha olvidado poner aquí, negrita, subrayada, cursiva y entrecomillados. Pero pones un montón de entrecomillados, citas que me parecen muy valiosas, y bueno, ya que estamos citando formas de escribir, pues bueno, pues quizás podrían estar ahí también. Con todo ello, Manuel monta un universo muy reconocible. Muy reconocible. Cuando tú terminas el libro tienes una idea perfectamente de lo que es Manuel como autor, como escritor, incluso hasta como lector. Hay muchas referencias que se van repitiendo a la serie de los artículos que publica, y ello te da, que es algo que no todo el mundo consigue, te da una visión de conjunto de cómo es este autor. Ese universo propio, esa tarjeta de visita que puede ser este libro, como digo, no lo consigue todo el mundo, y yo no sé si es labor de la editorial o es simplemente labor tuya, luego te lo preguntaré y lo hablaremos, si esta condensación de artículos es el reflejo de lo que tú eres, es el reflejo de lo que la editorial ve en ti después de todo lo que has publicado, pero sí que hay una coherencia. Muchas veces cuando alguien publica sus textos, una recopilación de textos, pues hay una variedad dispersa de un montón de cosas y dice, bueno, pues vale, has escrito un montón de cosas, pero no sé dónde está la identidad, dónde está la firma, dónde está el nombre de este autor. Puede ser cualquiera el que firmara estos textos. Puede ser tú o puede ser 20 personas más y una antología. En este caso no, en este caso cada texto,
por la característica en cómo escribe, cómo hace referencias, cómo se refiere a otros autores. El sello personal de Manuel está ahí. El origen del libro, y voy a ponerme en plan CRAE, a ver si me sale, si me acuerdo. Voy a hacer un paréntesis. Decía CRAE en una canción, igual que en televisión interrumpen la emisión para anunciar un brebaje o un masaje, interrumpo mi presentación y coloco aquí un mensaje. Y mi mensaje, mi anuncio es: lean ustedes el blog de Manuel Monge, con G de camarón, lorenzo.com, en el que, más allá de una mínima descripción biográfica de quién es él, infinitamente mejor de la que yo pueda hacer, obviamente, tenéis en esa página todos estos artículos, tenéis todos los libros que él ha publicado y tenéis un retrato fidedigno de cómo es Manuel. Eso es lo primero que podéis hacer para acercaros al autor. Cierro paréntesis, también, si me acuerdo, como decía CRAE, no habrá parecido mal porque no fue comercial, y es cosa que se agradece, me parece, en este mundo infernal en que quien no compra perece. Bueno, esta ha sido la publicidad de tu persona, de tu libro, y lo que me gustaría ahora es preguntarte cosas que me han surgido, dudas, preguntas o curiosidades, maldades, quizás alguna, que me han surgido a la lectura de tu libro. En un principio, el origen es el blog que tú tienes en tu página web, que inicias en 2019. El libro abarca un periodo de tiempo de 2 años y medio, hasta mediados del año pasado, 2022. Tú sigues escribiendo esos artículos. La semana pasada hemos recibido tu artículo número 133, si no recuerdo mal. Aquí terminas con el que se supone que es el artículo número 100 de tu serie, pero sin embargo aquí hay unos 40, 50, unos 50 más o menos, en los que ha habido una selección de estos artículos tuyos. Quizás, la primera pregunta no, prefiero preguntarte algo antes que me ha llamado mucho la atención, ahora hablaremos de esa secuencia temporal. Mencionas en un artículo una palabra que dices que te define, o que define al autor de estos textos, y que me gustaría que explicaras qué es la palabra escrilete. Pues sí, pues escrilete viene un poco de la portada del libro. Una compañera de trabajo nuestra, que también tiene profesión por las tardes de fotógrafa, igual que yo por las tardes de escritor, pues hace una selección de artistas de Chipiona, lleva 3 tandas, ahora este año comienza la tercera, las caras del arte, y ella pues hace una fotografía de todos los artistas que hay en Chipiona. Y bueno, me escogió para la segunda tanda y tenemos que hacer la foto. Bueno, ¿cómo hacemos la foto? Pues sale la foto de portada, ¿no? Que pues tengo una pluma comprada en Venecia, por cierto, de Burano, puede ser, ¿no? La cristalería que hace la cristalería que está cerca de Venecia, no recuerdo. Burano. Bueno, y es una pluma que a la vez es un estilete. Y claro, yo me considero escritor, pues un acrónimo, hay un montaje entre ambas palabras, escritor y estilete, pues sale escrilete, ¿no? Escrilete, que es una especie de alter ego o heterónimo mío, ¿no? De cuando me pongo a escribir los poemas, los artículos, porque me transformo un poco, ¿no? A lo mejor algunos que me conozcan creen que soy más tranquilo, pero bueno, no lo soy en verdad. Soy un poquito más intranquilo y me gusta indagar. Y bueno, esta foto de portada viene de este autor que aparece, que es Escrilete, que va con el puñal entre los dientes, que algunos artículos pues se va a eso, con el puñal entre los dientes, con el estilete, con la pluma, ¿no? En este caso. A diferencia de otros libros en los que resumen o reúnen artículos de algún escritor, de algún periodista, etc.,
En tu caso, primero haces una selección de los 100 que tienes o tenías en ese momento, reúnes aquí la mitad, los 50, que tú ya dices en la introducción o en algún momento piensas que son los mejores que tienes. Pero a diferencia de otros, lo que haces es mezclarlos, no hay una secuencia temporal, aunque están definidos en un tiempo concreto, pero no los primeros son de 2019 y los últimos de mediados de 2022. Vas cambiando y vas saltando en el tiempo. Esa ordenación, ¿qué sentido tiene? El miedo que tenía al principio era de que fuera un tocho, ¿no? Bueno, no tienen por qué estar los 100, no sería un tocho, no, tochísimo ya, ¿no? 100 artículos ahí y todo, una selección de ellos, porque no todos son igual de buenos o igual de malos, y aparte, bueno, que sea ameno, ¿no? No uno tras otro, que se puedan leer uno a uno. Entonces la idea fue hacer tres bloques, cultura, actualidad, 3 bloques, y bueno, lo sometimos a votación entre los editores, Dani, Javi y yo, hicimos una votación cada uno por un lado, y bueno, y salió el ganador de Eurovisión, que fue en este caso pues los que creíamos que eran más jugosos para el lector y para mí también. Y ya el voto de calidad mío, cuando ya los últimos artículos pues no tenían mayoría, pues el voto de calidad del autor es el que pegaba, ¿no? Y creo que ha salido bien, porque es ameno, ¿no?, de leer, te puedes saltar los temas, pero también puedes ir paginando porque no redunda mucho, que eso era lo que yo no quería hacer, porque en sí, de por sí, un libro de artículos, pues para mí no tenía sentido, ¿no? Pues no tiene un libro tiene que tener una unidad, ¿no? Y un libro de artículos pues no lo tiene. Muchos autores lo hacen porque bueno, se lo exige la editorial y demás, pero bueno, digo, ¿cómo le damos una unidad? Pues de esa forma. Y creo que ha estado bien, no ha quedado mal, sí. Hay muchos temas de los que tratas, algunos son redundantes y los abarcas desde distintos puntos de vista y en distinto espacio temporal. Hay algunos que me gustaría comentar contigo, que me han llamado la atención. Uno que es uno de mis favoritos, un personaje que inventó Lewis Carroll, que era el Humpty Dumpty, en el que con su Alicia en el espejo, no sé qué, habla precisamente con Alicia y le dice, Alicia le llama la atención una corbata que tiene el personaje colgada y dice, sí, me lo han regalado la reina y el rey por mi no cumpleaños. Y es una cosa que luego Disney lleva a la fantasía, sus películas, y montan la fiesta de no cumpleaños con Alicia, el conejo y el sombrerero loco es el que dice, es mi fiesta de no cumpleaños, y Alicia dice, pues también es la mía, y recibe un pastel. A mí eso es una cosa que siempre desde niño me encantó, la fiesta de no cumpleaños, porque a los que nos gusta celebrar las cosas, que tú celebres el cumpleaños una vez al año, que celebres el no cumpleaños es 364 o 5, según días al año, y eso me encantó. Y eso es una cosa en la que yo coincido con Manuel, que lo comenta en un par de artículos, que él no es muy, como hacen muchos articulistas, de hoy es el Día Internacional de, hoy es el Día Mundial de, pues voy a hablar de esto. Y Manuel hace todo lo contrario. Hoy es el Día No Mundial del Libro, pues hoy voy a hablar del libro. Hoy es el Día No Mundial de no sé qué, y habla de estas cosas. Saliendo un poquito de lo redundante, ¿no?, y de la monotonía, ¿no? La idea, sí. Luego hay un artículo que me encanta, es en el que hace referencia a las lecturas de verano. Sí. Tema recurrente, pero tú lo tratas de una manera muy particular, muy sentimental, y haces referencia, yo no sé si porque coincidimos en generación o por qué, a algo que a mí me ha gustado mucho, y es un artículo en el que hace un catálogo de lecturas de verano, que si yo voy subrayando cada una en la que coincido con él, seguramente me quedan 2 sin coincidir. Las lecturas de verano, no de ahora, sino de cuando éramos niños, en los que no teníamos pantallas, no teníamos 27 canales de televisión, y estábamos en la playa y por la noche estábamos en casa y no se podía hacer mejor cosa que leer, y que teníamos pues, unos padres, unos primos, unos abuelos que nos recomendaban lecturas. Y esas lecturas, que son seguramente nuestro universo de un montón de gente, y que, aparte de lo emotivo que es el artículo ese, qué bonito haber tenido esas referencias, esa gente que nos dieran esas referencias de lectura, que quizás algún exquisito ahora dice que es literatura menor y que ni siquiera es literatura, pero que los que crecimos con
Mortadelo y Filemón, con toda la serie de Vázquez, con Salgari, con yo qué sé, La Isla del Tesoro, estas cosas, qué maravilla haber tenido esa oportunidad de que nos hubieran abierto esa ventana, esa posibilidad de leer esas cosas, y no como lo pensaba leyendo tu libro, lo que hacen ahora incluso en nuestra época, en las escuelas, en los colegios, que por narices tú tenías 13 años y tú tenías que conocer a Quevedo, pero a Quevedo del siglo de oro, no el rapero actual, y tenías que conocer a Lope de Vega, porque era el siglo de oro. Y bueno, el siglo de oro, ¿y a mí qué el siglo de oro? Con 13 años. A mí dame a Quevedo el rapero de ahora, y de ahí vete yendo hacia atrás para justificarme que Quevedo, Góngora y Lope de Vega hacían peleas de gallos como hacen los raperos ahora, que se meten entre ellos a morir. Y es lo que hacían ellos. Pero a mí, tráeme de la actualidad allí. No me pongas las peleas de gallos de Quevedo, Góngora y Lope de Vega con su lenguaje del siglo de oro, que es fantástico, pero que yo no lo entiendo. O yo no lo entiendo con 13 años, ahora sí. Las lecturas obligadas. Claro, esas lecturas obligadas que hacen que le des un giro copernicano absolutamente a la literatura y que digas, esto es un auténtico coñazo. Sí. Sin embargo, simplemente con ese artículo tú reivindicas precisamente todo lo contrario. Sí, bueno, es que yo creo que muchos grandes autores, mismo Ori, Caballero Bonal, pues vienen de todo eso, ¿no? de esa lectura veraniega y de joven, que son las que marcan sobre todo los libros de aventura, ¿no? Y los libros de ciencia ficción o de ciencia de Julio Verne, ¿no? O de Salgari, y todo. Que dirán algunos que serán literatura menor, pero ni hablar. Hasta las novelas del oeste de Estefanía tenían mejor literatura que muchas de ahora, ¿no? O sea, todo eso era maravilloso y de ahí, bueno, el respeto que uno tiene para escribir ya de mayor, porque claro, ha leído tanto que, bueno, para escribir hay que tener respeto a los mayores, podemos decir, ¿no? Ya escribiremos más adelante cuando aprendamos cuando ya haya leído mucho y haya aprendido mucho, de tener tiempo para escribir, y es lo que estoy haciendo ahora, y esas lecturas pues nos marcaron a todos, ¿no? Bueno, es lo que teníamos también, no teníamos otra cosa, pero también la cogimos, ¿no? Ahora hay muchas cosas que no sabemos por qué, pero la gente joven pues desecha muchas cosas que son esenciales, ¿no? Y la cultura pues va menguando poco a poco. Y nosotros teníamos eso, lo aprovechamos y aparte de leerla, pues la vivíamos, ¿no? Porque queríamos construir la balsa de Tom Sawyer y salir por el mar navegando por la balsa y nos íbamos a la balsa, ¿sabes? Que vivimos la literatura al 100%. Cierto. Hay otro tema al que recurres con cierta frecuencia dentro de lo que puede ser la frecuencia en 50-55, que es el flamenco. El flamenco como fenómeno musical, incluso hablas de la ida y vuelta famosa con Hispanoamérica, como fenómeno sociológico dentro de Andalucía, incluso dentro de Cádiz, la provincia de Cádiz. ¿Eso te viene por el apellido Monge? O... Sí, viene. Bueno, mi abuelo era muy aficionado al flamenco, mi padre también. Bueno, yo iba de pequeño a muchos festivales con mi padre. De pequeño me volvía a las 2 de la mañana a muchos festivales de Chiclana, de Sevilla, y lo viví. Después llegó la edad de la modernidad, los 80, y todos éramos postmodernos. Teníamos el pelo cardado, vinimos a las discotecas de aquí de Cádiz a bailar cuando nos pusieran la música que nos gustaba. Pero claro, el flamenco son raíces, entran dentro y con el tiempo las recupera. Ya estamos viviendo pues una edad de oro de nuevo del flamenco, ¿no? Y Cádiz, pues, Cádiz la provincia y Cádiz capital, pues cuna del flamenco total, y hay que hablar de ello porque además ya pasó esa etapa de la modernidad, ¿no? Que todavía está ahí, por supuesto, pero bueno, el flamenco viene de raíz, lo amamos uno desde pequeño y vuelve ahora. Y claro, tenemos también grandísimos escritores también en la provincia, Telle, Piñones, Ori no sé si llegó a escribir algo de flamenco, creo que no, de música sí sabía mucho, de flamenco no tanto, Caballero Bonal, o sea, Castelus, sí, aquí en Cádiz que tenemos poetas y escritores, pues somos número 1 en España, y el flamenco pues hay que hablar de ello y reivindicarlo como un arte a la altura de cualquier otro, ¿no? Del jazz, de la clásica, de todo, una música como otra cualquiera, enriquecida 1000 veces, ¿no? Porque el flamenco es mestizaje puro y claro, tantas raíces, tanto
Eso hay que hablar porque hablando de flamenco, habla de todo, ¿no? Bueno, mi hija también era bailadora, hasta que dejó aficionado, por supuesto, ahí tiene. Y claro, y flamenco he escuchado siempre toda la vida en mi casa y tiene que estar. Poco presente está en los artículos, debería estar más. Debería estar más. Más allá de prácticamente la mayoría de artículos que versan sobre la cultura, como hemos dicho antes, en sus diferentes aspectos y manifestaciones, hay otros artículos que son más generalistas o más pegados a la actualidad. Hay un par de ellos o tres que hablan de la España vertebrada, de la España vacía, algunos pegados a la actualidad obviamente sobre la pandemia, hablar del COVID, hablar de las mascarillas, comparando con las máscaras, las mascaradas, en fin, todo lo que haces es, por muy de actualidad que sea, te lo traes al terreno cultural y al terreno de tus lecturas, citando a los clásicos, citando a los modernos y haciendo me atrevería a decir, un elogio incluso a la mascarilla, al COVID, etcétera, desde el punto de vista cultural. Y hay un artículo en el que me parece muy significativo, que hablas del ocio en general, enfocado a lo que es la actualidad, y lo confrontas con lo que es el negocio, y en vez de ir a lo fácil y a los videojuegos de los niños y no sé qué, te remontas al clásico y dices, no, el ocio es lo contrapuesto, o al revés, al negocio, que es la negación del ocio. Y te cascas ahí un artículo que no es un artículo de opinión, es un ensayo absolutamente riguroso sobre cómo desde la antigüedad se ha tratado el tema del ocio y del negocio, cuyo nombre viene del latín. El ocio es fundamental, ¿no? Fundamental. Una frase que me gusta mucho, creo que era de Terencio, que dice que nunca estaba menos ocioso que cuando ocioso, ni menos solo que cuando solo, ¿no? O sea, el ocio y la soledad es lo menos ocioso y solitario que hay, ¿no? Si lo sabes utilizar. Entonces el ocio es fundamental para la vida porque están nuestras aficiones y si no fuera del ocio nos queda casi un comportamiento animal, ¿no? Prácticamente. La cultura del ocio tiene que estar presente, tenemos que intentar que esté presente todos los días de nuestra vida, ¿no? Que tengamos un ratito para algo de ocio, para algo de aficiones, para algo cultural, porque si no somos el gato, los gatos que tenemos de mascota en la casa, ¿no? Y poco a poco un ocio de calidad, por supuesto, cada uno tendrá el suyo, pero bueno, sabemos también que hay un ocio de calidad y cuál no, y sobre todo la cultura que esté presente en el ocio, ¿no? Que no sea un ocio de usar y tirar, ¿no? Es fundamental el ocio, creo que sí hay que reivindicar. Decíamos antes que terminas este libro con el artículo número 100, dices hasta aquí he llegado, era mi objetivo llegar a los 100 y que, bueno, ahí hablabas de, seguramente los publicaré, están publicados, lo has conseguido y sin embargo esta misma semana, esto se publicó en noviembre, esta misma semana estamos ya a mediados de febrero, hemos recibido en nuestras redes sociales, porque él, más allá de publicar cada artículo semanal que escribe, lo difunde más allá de su blog en todas las redes posibles y en todo lo que haya habido y por haber para compartirlo con el resto del mundo. Hemos recibido, creo que ha sido el número, corrígeme si me equivoco, el número 133, con lo cual entiendo que esta afición, este vicio, este hobby, este ocio o este negocio, como quieras entender, esto continúa, ¿no? Sí, sí. Que es posible que dentro de X tiempo tengamos un Negrita 2. Otro más. No es que lo fundamental, claro, cuando yo me planteé, como tú bien decías al principio, estos no son artículos, no son nada, digo, yo he hecho, ¿quién lo va a querer? Yo que he leído periódicos y que veo los periódicos de antes, con la calidad que tenían tan magnífica con los que hay ahora, digo, estos artículos míos no los va a querer nadie. Creo que no encajan en ningún sitio porque no tienen una cualificación fácil de encajar en los periódicos. Entonces digo, bueno, pues nada, las redes sociales, que para eso las tenemos, y como no vivo de esto, por suerte o por desgracia, pues no tengo problema por compartirlo. Ahí están, para que todo el mundo lo lea, y sobre todo lo que yo digo, yo escribo primero, como decía Machado, para hablar con el hombre que llevo dentro, o sea, escribo para entenderme yo y para entender mi entorno, y cuando a partir de ahí, pues creo que haré algo bueno, y también lo comparto con los demás para que los demás puedan decir, bueno, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y que nos sirva de reflexión.
pero sobre todo para uno escribe para uno mismo, para entenderse, y a partir de ahí, bueno, pues lo lanza y si sirve para reflexión. Por eso también, al poco tiempo de empezar los artículos, yo había colaborado mucho con Radio Chipiona, con la radio local, que es una de las principales de Andalucía, de las primeras que se crearon, y hacemos una sesión radiofónica que le damos un giro con música, trayéndolo un poquito más a lo local y demás, pero sobre todo hace falta, creo que es una responsabilidad que yo creo que he heredado de los escritores del 98 y del 27, de la responsabilidad pública y con los demás, ¿no? De intentar cambiar tu mundo, no quedarte ahí encerrado, sino repercutirlo y que hay que salir a la calle a luchar un poco, que no da la batalla por perdida, sino vamos a intentar que la gente, bueno, yo creo que lo valora, ¿no? Lo escucha, no tenemos por qué decir que esto no interesa, bueno, si no lo hacen no interesa porque no lo escuchan. Entonces también hay que, aparte del formato en papel y periodístico o literario, está el formato radiofónico para lo mismo, para poner un poco de reflexión en el día a día de nuestra sociedad, que parece que se va perdiendo, ¿no? Creo que es importante. Y bueno, y vamos para adelante. Yo ya tengo es una costumbre que tengo, ya uno a la semana, fin de semana, hay que ponerse, muchas veces no sabe uno qué escribir, porque bueno, te ve ahí, pero eso es lo bonito también, ¿no? De saber dar la vuelta y bueno, la experiencia, lleva uno también tiene tu experiencia. Yo escribí hace mucho tiempo también en fanzines y demás, y más o menos así, pero claro, no con esta continuidad, y bueno, ya es un compromiso de que un artículo a la semana debo de escribir. A mí una de las cosas que más me gusta de este libro, más allá de poder compartir o no, que en este caso es que sí, si no seguramente no estaría aquí, compartir las opiniones de distintos aspectos culturales de Manuel, es lo que él, lo decía al principio, a través de las citas, de los entrecomillados, de los subrayados, de las cursivas, etcétera, y de las negritas de autores que ponen en relevancia, la referencia a cantidad de autores que algunos conoces, obviamente, y otros que te descubre el propio libro. Y al final sales de este libro con la sensación de alguien a quien tú citas bastante en este libro, y que a mí me encanta también, que es Jorge Luis Borges, que decía en el Aleph que el paraíso debería ser, bueno, él lo entendía como algo muy parecido a una biblioteca. Esto, al final, es un Aleph. Aquí hay una biblioteca fantástica con una cantidad de autores de referencia, y por mucho que ya es difícil, que tú no estés de acuerdo con las opiniones de Manuel Monge Lorenzo, vas a tener unas referencias aquí que por lo menos te van a llamar a la curiosidad, te van a llevar a otros libros, a otras sabidurías, que al fin y al cabo es lo que uno mama para tener eso que llamamos cultura. A mí me queda una pregunta final que me la voy a reservar y voy a dejar que sea el público asistente quien, si tiene alguna curiosidad o alguna maldad que comentar, pues que se la hagan a mí, sino a él, que es el protagonista. Quizá puedes leer alguno de los artículos, por ejemplo el de las lecturas de verano, o, sí. O el que a ti te apetezca, claro. Sí. Hay algunos, sí, a mí por una cuestión afectiva y personal, etcétera, me llama mucho la atención. Me gusta también mucho, hay muchos, ¿no? Pero hay otro que él titula, si no literalmente, más o menos, andar, caminar, pasear, y hace una distinción en lo que es andar, lo que es caminar, lo que es pasear, y que lleva mucho a la literatura. Hay un libro fantástico, a mí me encanta, de Robert Walser, que se llama El paseo, y quería no equivocarme si era Unamuno el que, para preparar sus clases, para preparar sus libros, él se dedicaba a caminar durante un montón de tiempo en su jardín, pero se le iban las horas. No existía el tiempo para él, y al final inventó un mecanismo que era desde donde él empezaba a caminar, él sabía que dando una vuelta a su jardín pues tardaba, yo que sé, 20 minutos, él quería caminar 3 horas. Pues entonces él ponía en el inicio, en la línea de salida, él ponía unas cuantas piedras y empezaba a caminar. Cuando daba una vuelta al jardín, pegaba una patada a la piedra y continuaba. Llegaba al punto de salida, meta, pegaba otra patada a la piedra, y cuando llegaba y ya no había más piedra, decía, ya he terminado, ya mi tiempo, mis 2 o 3 horas, lo que había programado, se ha terminado, y volvía a su estudio, a su despacho,
a escribir. Ese artículo que tú tienes de andar, caminar, pasear, que es una actividad tan mundana, ¿cómo puede transformarse en algo absolutamente genial, cultural, de introspección, de conocimiento a uno mismo? Sí, el paseo, sobre todo inspirado en Baudelaire y en el Flaner, precioso, ¿no? Todo eso. Y ahora recuerdo una anécdota hablando de Cicerón, que hace unos años fuimos a Mérida en una vieja amigo Cicerón. El actor era José María Pau, un grandísimo actor de teatro, y hablando de pasear y caminar, me lo encontré, iba paseando saliendo del anfiteatro de Mérida, y me iba a acercar, era el día posterior, me iba a acercar a saludarlo, a decirle algo, pero lo vi muy introspecto y digo, no lo molesto, porque digo, creo que lo voy a molestar. Y después en una entrevista, la escuché en la radio, me decía que él repasaba los textos y memorizaba los textos andando. O sea, él había salido a andar y estaba memorizando pues la obra de teatro, o sea, que lo hubiera molestado totalmente. Y así, bueno, hay muchas curiosidades. Eso le pasaba, por decirlo aquí en Cádiz, le pasaba a Fernando Quiñones. También, sí. Fernando Quiñones salía a andar siempre por la plaza de Abastos y por sitios donde había un montón de gente, y se dedicaba a escuchar las conversaciones del personaje, porque luego él las incorporaba a sus libros. Sus libros están repletos de conversaciones de gente que dices, esto no es literatura, si hablan en plan chabacano, hablan de pueblo, no es que hablan de pueblo, no es chabacano, hablan como habla la gente, los personajes hablan como hablan estas personas. Y alguna vez que él era evidentemente muy conocido en Cádiz y todo el mundo le paraba y tal, y él se enfadaba, él se cabreaba cuando alguien le paraba, y en alguna ocasión llegó a interpelar al quien le había interrumpido y dice, por favor, déjame en paz, estoy trabajando. Y simplemente estaba paseando por la plaza de Abasto, pero estaba con la antena puesta escuchando al personaje, estaba trabajando sus propios personajes, y eso forma parte del andar, caminar, pasear, del que hablas tú. Hay que reivindicar a todos estos actores, a todos estos escritores, hay que reivindicarlo. Carlos Mundo de Ori, Caballero Bonal, Quiñones, grandísimo, y estábamos hablando al principio del acto de que días que pasan van incrementando su dimensión. Son grandísimos escritores y algunos no están bien valorados. Yo creo, por ejemplo, Quiñones concretamente no está valorado todo lo que hizo, ¿no? Hay que reivindicarlo a Quiñones, sí. Bueno, el artículo, no sé, es un poco largo, lo leemos. Dice andar, caminar, pasear. Andar, caminar y pasear tienen semejanzas semánticas, pero atendiendo a sus matices podríamos no calificarlas como sinónimas. Cualquier avezado conocedor del tema puede advertir y describir sus diferencias. En este orden existe una escala en cuanto al disfrute que se puede alcanzar. Andar es algo inherente a nuestra actual condición bípeda. Investigadores de antropología evolutiva del Instituto Max Planck han descubierto que las pisadas del Homo erectus son similares a las actuales, hace 1,5 millones de años. Dejamos de trepar y comenzamos a recorrer grandes distancias e incluso correr. Andamos fundamentalmente por necesidad, para desplazarnos, como función meramente fisiológica. Cada vez andamos menos. El coche, el bus, el metro, la moto, la bici y ahora los patinetes eléctricos son elementos de transporte más adecuados para el modo de vida apresurado y acelerado que llevamos. Además, la vida urbana cada vez deja menos espacio físico para el simple hecho de andar. Desde hace años se aconseja andar para mejorar nuestro estado de salud, como una nueva modalidad deportiva más. La atrofia amenaza convertirse en pandemia y entonces aparecen por doquier los senderos peatonales, las pasarelas y las rutas del colesterol. Hemos pasado de andar por necesidad a hacerlo por obligación, casi por prescripción médica. Quemar calorías se convierte en la marca a batir. Surgen relojes y aplicaciones que nos monitorizan, que nos cuantifican el pulso, los kilómetros recorridos, los pasos dados, el tiempo empleado, el recorrido efectuado, las calorías gastadas y hasta el nivel de hematocrito. Nótese la ironía. El LDL, colesterol malo, ha bajado en proporción inversa al estrés originado por tanta sofisticación. Este andar obligado
no atiende debidamente al componente mental, no incorpora el disfrute como elemento esencial. Es aquí cuando podemos incorporar el término caminar, hacer camino de un punto a otro, pero sin un condicionante exclusivamente deportivo. Caminar puede ser una mezcla entre esparcimiento mental, de liberación temporal de problemas y preocupaciones y de mejora de nuestra condición física mediante el moderado ejercicio de andar. Así, caminar incide en un aumento del bienestar que proviene tanto del placer sensorial como de la estimulante actividad física. Rousseau escribe 2 libros de carácter autobiográfico en los últimos años de su vida. En las ensoñaciones del paseante solitario, 1778, divide en capítulos denominados promenade, paseo, indica: nunca hago nada salvo durante el paseo, el campo es mi gabinete. O sea, Rousseau era otro piñón. En el libro cuarto de las Confesiones, de 1770, añade: me encanta caminar a mi aire y detenerme cuando me place. Lo que necesito es la vida ambulante, hacer camino a pie con buen tiempo a través de una hermosa región sin verme urgido y tener por término de mi excursión una meta agradable. De todas las formas de vivir, esa es la que más me gusta. Y Thoreau, pues también está presente en el artículo, en su retiro espiritual y autárquico durante 2 años en una cabaña autoconstruida próxima al lago Walden, escribió su magnífico ensayo Walden, La vida en los bosques. Empedernido caminante y excursionista escribió el que podemos considerar primer ensayo al respecto, Caminar, 1854. En él aporta una reflexión que resulta muy dilucidadora en este punto. El caminar al que me refiero nada tiene en común con lo que suele decirse hacer ejercicio, al modo en que el enfermo toma su medicina a una hora fija o como el subir y bajar de las pesas o los columpios, sino que es en sí mismo la empresa y la aventura del día. Una variante light o reducida del caminar excursionista es el paseo. Al pasear caminamos por entornos más humanizados y urbanizados, más próximos a nuestra residencia y por un tiempo más limitado. Kant podría ser el arquetipo del paseante al que nos referimos. Su paseo diario era obligatorio, pero no muy largo, siempre por el mismo itinerario, la Alameda del Filósofo, denominaban, siempre a las 5 de la tarde, pero no era un viajero, nunca abandonó Königsberg, nunca abandonó su ciudad de origen, curiosamente, una persona que tanto aportó. Su amigo Shell escribió El arte de pensar y afirmaba que el paseo produce un relajamiento del cuerpo, pero que más allá de eso es sobre todo la mente la que se beneficia, pues el paseo genera también un descanso del alma. Llegamos ahora a 2 aspectos claves que podemos plantearnos al caminar o al pasear: la soledad y el silencio. El filósofo francés Frédéric Gros, en su ensayo Andar, una filosofía, dedica 2 apartados al respecto: soledades y silencio. Incluso en ellos sendas citas que nos invitan a la reflexión. La primera de Stevenson: una caminata hay que hacerla solas, pues la libertad es esencial, porque uno ha de ser libre de detenerse y de continuar, de seguir este camino u otro, a su capricho, y porque cada cual debe caminar a su ritmo. De Thoreau, nuevamente la segunda: el hombre con el que me encuentro suele enseñarme menos que el silencio que rompe. Es una frase bellísima, ¿no? El hombre con el que me encuentro suele enseñarme menos que el silencio que rompe. Hay un paseante singular, el flaneur y su flanerie, el callejero y el callejero, una figura y acción que aparece esbozada en Las flores del mal y El estudiante de París, de Baudelaire. Lo describe en un artículo como el pintor de la vida moderna y añade: su pasión y su profesión le llevan a hacerse una sola carne con la multitud. Para el perfecto flaneur, para el observador apasionado, es una alegría inmensa establecer su morada en el corazón de la multitud, entre el flujo y el reflujo del movimiento, en medio de lo fugitivo y lo infinito. Por último tenemos al más excelso de los andarines,
el peregrino. El componente espiritual es esencial. El camino como búsqueda, como acto de petición o promesa, como acto de fe y de expiación. Jesucristo con su predicación y sus apóstoles y Abraham, tras su tierra prometida, fueron peregrinos. Andar, caminar o pasear se convierte en una especie de rebeldía. Parece que en nuestra vida moderna los actos se han confabulado para que nuestros pies solo sirvan para acelerar o pisotear. La lentitud es algo de modelo. Lo útil y productivo se ha subvertido por múltiples tareas inútiles y por una agenda que viene impuesta del obligado cumplimiento. Las relaciones interpersonales tienden a la mínima expresión. El contacto con la naturaleza y el entorno se reducen paulatinamente. Lo virtual se impone a lo presencial. Somos muy solidarios con las causas e ideas y poco comprometidos con los hechos y actitudes que desembocan en acciones. Vivir es caminar. Renunciar a caminar física y mentalmente nos llevará a la atrofia y finalmente a la parálisis. No debemos olvidar que siempre se hace camino al andar. Y esto pues se escribió en un 13 de marzo del 21. ¿Vale? Y creo que vale para terminar el acto, si os parece bien. Como veis, por el ejemplo de este artículo que hemos comentado antes, todos los artículos, estos pequeños ensayos de Manuel están plagados de citas. Y para terminar esta presentación me gustaría referirme a una cita que todos conocéis, que es lo de se puede decir más alto pero no más claro, y la voy a tunear y voy a decir que se puede decir en negrita, se puede decir con subrayados y con cursivas, pero no se puede decir más claro. Muchas gracias. Gracias por asistir a todos. Que todos hacen un esfuerzo para venir aquí. Pues ahora, un vinito.